Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre las impugnaciones y actas observadas en los procesos electorales. Hoy nos acompaña Julio Silva, él es abogado especialista en temas electorales. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Paloma, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, a ti las gracias por acompañarnos aquí, como siempre, en JN TV. ¿Bajo qué situaciones se puede observar un acta? A ver, en principio creo que es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. El acta electoral es este documento en el cual se registra toda la jornada electoral desde la instalación, pasando luego por el sufragio y luego por el escrutinio. Es decir, es un documento que los ciudadanos cuando vamos a votar, obviamente solo nos encontramos con la cédula de votación, pero luego de terminada la jornada electoral y durante la jornada electoral, este documento denominado acta electoral es un documento aparte que registra estas tres etapas, estas tres secciones de todo el proceso, toda la jornada electoral. Además, creo que también es importante comentar lo siguiente, que esta acta electoral no es un solo documento, sino que en principio se realizan hasta 5 ejemplares de esta acta electoral. ¿Por qué? Porque recordemos que en todo proceso electoral y en concreto en la jornada electoral intervienen diferentes actores. Y por ejemplo tenemos un acta electoral que va dentro de un sobre plastificado plomo, que se denomina el acta o el sobre plomo, que va dirigido hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y es, por ejemplo, esa acta la que se utiliza para el cómputo de votos. Además de esta acta, por ejemplo, tenemos otra acta que es la que va en un sobre de color celeste, se llama el acta en sobre celeste, que va destinado al jurado electoral especial y que, por ejemplo, se utiliza para observar o para resolver, las impugnaciones que pudieran haber, los pedidos de nulidad que pudieran haber planteados en mesa y las observaciones que pueda realizar la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales cuando recibe estas actas y advierte pues alguna observación, alguna inconsistencia. Además, por ejemplo, esta acta de color celeste se utiliza, por ejemplo, para el cotejo, cuando en un caso particular faltan firmas, falta datos, etcétera. Y luego ya tenemos otras actas que vamos a mencionarlas rápidamente, que son la acta que va en un sobre rojo que va para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para la OMPE, un acta en sobre verde que va para el Jurado Nacional de Elecciones, que puede en algunas circunstancias ser utilizada por parte de este organismo, del órgano jurisdiccional electoral de última instancia para resolver algunos casos particulares. Y finalmente hay actas que se emiten a los observadores, a los personeros que están en las mesas de sufragio. Entonces, tenemos en cuenta eso en principio para poder comprender qué es un acta observada. Y a partir de ahí, podemos en todo caso señalar que un acta observada, en resumen, es aquella acta que llega a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y que por alguna razón, por alguna circunstancia o motivo, no puede ser contabilizado, no puede ingresar al cómputo o al conteo porque se advierte por parte del personal de la ODP que tiene algún error, alguna inconsistencia que vamos en todo caso a comentarlo más adelante. Sí, Julio, precisamente, ¿cuáles son esos errores más comunes que se podrían cometer al momento de llenar un acta? Bueno, tenemos básicamente 4 tipos de errores previstos además en nuestra normativa electoral y ellos tienen que ver, por ejemplo, con aquellas actas que van sin datos, con casilleros vacíos o actas sin firmas. Recordemos que la jornada electoral es una jornada electoral bastante extensa, incluso con ocasión de estas elecciones generales 2021 se amplió el horario de votación de sufragio de 7 a 7. Tenemos que añadirle a ello el tiempo de instalación desde las 6 de la mañana y luego al final de la jornada el tiempo de escrutinio, de conteo de votos. Estamos hablando pues que algunos miembros de mesa incluso han señalado que se han retirado aproximadamente a las 11 de la noche. Producto a veces del cansancio, pues, o a veces del desconocimiento, es que se llenan o se entregan actas a la ODP que no tienen las firmas completas de los miembros de mesa. Recordemos que toda mesa de sufragio tiene 3 miembros. ¿Qué pasa si el acta que se remite en sobreplomo a la ODP no tiene las firmas completas en las 3 secciones de instalación de sufragio de escrutinio? Esta acta pasa a ser observada.
Ese es entonces un supuesto, un primer supuesto. O también puede darse el caso de que esa misma acta tenga las firmas necesarias, pero en la parte de adelante, en la parte de los casilleros donde van las votaciones, pues no tenga tal vez llenadas las cifras que corresponden por, vuelvo a reiterarlo, por equivocación, desconocimiento o tal vez incluso por cansancio propio de la jornada electoral, ¿no? Claro. Ujú. Otro segundo supuesto bastante interesante y que se suele dar también es o son las llamadas ilegibilidades, es decir, actas que sí tienen los casilleros completados por parte de los miembros de mesa, pero los caracteres, los signos o las grafías son ilegibles, ¿no? Y esto pues puede darse también a veces porque los miembros de mesa quieren, no sé, retirarse ya temprano, lo más pronto posible y se escriben de manera rápida, de tal forma que el encargado, la persona que está realizando la contabilización, el cómputo de esos votos en el centro de votación de las ODPs, pues lo considera ilegible, ¿no? Entonces, en ese tipo de supuestos también se observa esa acta electoral y luego pasa a ser enviada al jurado electoral especial, tal como me olvidaba mencionarlo, en el caso de las actas sin datos o actas sin firmas, también al ser observadas no es que las actas se queden ahí en la ODP, no, son enviadas al jurado electoral especial, que es el órgano jurisdiccional electoral de primera instancia, que va a resolver justamente este tipo de observaciones. Un tercer supuesto, si me permite, Paloma, perdón, es el supuesto de acta incompleta, ¿no? Y este es un supuesto ya un poco más técnico. ¿Por qué? Porque ahí ya nos remitimos a un concepto que es el total de ciudadanos que fueron a votar, que votaron. En las actas electorales hay un casillero específicamente destinado para que los miembros de mesa consignen quiénes o la cantidad de ciudadanos que efectivamente fueron a votar en esa mesa de sufragio. Vamos a poner un ejemplo. En una mesa de sufragio hay 300 electores. No todos han ido, al menos las cifras de ausentismo nos revelan un 27-28% de ausentismo. Estamos hablando pues de que una cuarta parte no fue a votar. Estaríamos hablando en este supuesto de 300 electores, no sé, supongamos 50 no fueron a votar, 250 finalmente fueron a votar. Entonces los miembros de mesa se les exige que consignen ese número, esa cantidad de electores que realmente, efectivamente fueron a votar. ¿Y qué es lo que pasa? Que también a veces por desconocimiento, por a veces poca capacitación o poca atención por parte de los miembros de mesa en las jornadas de capacitación, no consignan esa cifra en ese casillero específico. Y esa observación, esa falta de consignación del total de ciudadanos que votaron es una observación, se denomina o estamos frente a un acta incompleta que también tiene que ser resuelto por el jurado electoral especial. Y finalmente, la última observación son las denominadas actas con errores materiales. ¿Qué quiere decir? Que básicamente son las actas en las que sí aparece el total de ciudadanos que fueron a votar, sí aparecen las firmas, sí aparecen los casilleros de los diferentes partidos completados, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos una suma de los votos, por ejemplo, no coincide o no cuadra, no hay concordancia con el total de ciudadanos que fueron a votar. Por ejemplo, en el acta, en la suma de casilleros me arroja 270 ciudadanos que fueron a votar y resulta que los miembros de mesa me dijeron que únicamente fueron 250, entonces pues hay una evidente inconsistencia porque no pueden haber más votos de los ciudadanos que fueron a votar efectivamente ese día, ¿no es cierto? Ese es otro supuesto, el último supuesto. Básicamente entonces estamos hablando de 4 supuestos en los cuales la normativa electoral entiende que hay o estamos frente a un acta observada y que tiene que ser remitido a la brevedad por parte de la ODP al jurado electoral especial competente territorialmente, y este jurado electoral especial va a resolver esta acta observada, va a emitir una resolución en la cual va a determinar si es que esa acta observada puede ser salvada o no, en el caso, por ejemplo, de actas sin datos o actas sin firmas, si va a determinar cuál es el carácter que corresponde, si es que se puede determinar ante las ilegibilidades, va tal vez determinar el total de ciudadanos que fueron a votar o va a resolver esas inconsistencias. Claro. Listo. Julio, pero esto es en primera instancia lo que ocurre en el jurado electoral especial. Sin embargo, puede también ir a una segunda instancia si hay alguna complicación en esta acta.
Así es, efectivamente, porque la decisión que pueda tomar un jurado electoral especial es una decisión que seguramente, pero de manera imparcial, seguramente va a favorecer o desfavorecer a un determinado partido político o determinado candidato, porque pues en las actas se registran justamente las preferencias electorales. Y ante esta decisión, que además es susceptible justamente de ser impugnada, y esta impugnación, este recurso de apelación frente a una decisión de un jurado electoral especial que resolvió un acto observada, quien se pronuncia en última y definitiva instancia es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el órgano jurisdiccional electoral, el Supremo Tribunal Electoral, que va a dirimir en última y definitiva instancia, como lo he señalado, de tal manera que pues frente a actas que, vuelvo a reiterarlo, tal vez desfavorezcan o favorezcan a un determinado candidato. Recordemos pues que las votaciones, al menos tal cual lo indican los informes que viene emitiendo la OMPE, estamos ante resultados en algunos casos bastante ajustados, claro, tanto en la elección presidencial como en la elección congresal, y seguramente vamos a tener actas observadas que, además de ser resueltas por los jurados electorales especiales, los partidos van a impugnar estas decisiones y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que dirimir. Julio, muchísimas gracias por esta valiosa información. Ahora conocemos muy bien de qué se tratan las actas observadas, en qué casos se denominan así y cuál es el procedimiento en primera instancia y en segunda instancia. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Paloma, encantado. Cuídate. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos.